tenido una excelente semana distrital, estimados colegas, en sus pequeños territorios, todos recorribles. A pie, sí, como corresponde a un obrero de la legislatura, recorrer a pie los distritos, nada de vehículo. Cuenta de la Secretaría, por favor. Abogada Ana María Skornik. Se ha recibido una nota del Comité de la Democracia Cristiana mediante el cual hace presente el reemplazo para la sesión de hoy del diputado Verdesi por el diputado Torres. Una moción de varios diputados que modifica el Código Sanitario para establecer que la objeción de conciencia respecto de la interrupción voluntaria del embarazo solo puede ser invocada por personas naturales. Una moción de varios diputados que establece el derecho a la eutanasia, regula las condiciones para su ejercicio y modifica en conformidad a ello el Código Penal. Un oficio del Ministro de Salud mediante el cual responde a uno de esta comisión sobre consultas realizadas por Novartis Chile. No puedo más fuerte ya. Un oficio de la subsecretaria de redes asistenciales mediante el cual informa sobre el atraso, listas de espera no GES correspondiente al mes de febrero de 2018 en relación a lo establecido en la Ley de Presupuesto de 2018. Una denuncia de un particular sobre incumplimiento de reembolsos AUGE luego de un procedimiento de arbitraje negado por la ISAPRE con sentencia a favor. Una solicitud de audiencia derivada mediante ley de lobby por el diputado Luciano Cruzcoque a fin de recibir al Consorcio de Salud Santiago Oriente, concesionario del proyecto de construcción de nuevo Hospital de Salvador e Instituto Nacional de Geriatría, para informar sobre el estado del proyecto que aún no puede iniciar sus obras tras años de retraso. Y una nómina de personas que piden ingresar a la sesión durante la audiencia de Fundación de Amigos Tourette. Eso es todo. Bien, yo les sugiero que aceptemos la nómina de enfermos Tourette, que son 10 personas que van a ingresar con esta condición. ¿Habría acuerdo? Para el segundo punto de tabla. Les sugiero que pudiéramos fijar fecha, en principio para la próxima semana, sea lunes o martes, para recibir a la gente del Hospital Salvador, que nos ha pedido ser escuchados por el tema de la concesión y la construcción del Salvador, y al director del Servicio de Salud Oriente y la subsecretaria de redes asistenciales a raíz de este tema que es bastante complejo. Sobre este punto, diputada Cariola. Yo solicitaría, si es posible, que viniera el ministro de Obras Públicas, ya que la última vez que tratamos el tema del Hospital Salvador, en el periodo anterior, era el Ministerio de Obras Públicas quien estaba llevando adelante la negociación con la concesionaria que estaba en la posición de demandar al Estado y paralizar la construcción. Entonces sería muy importante tenerlos presentes también. Ministerio de Obras Públicas, subsede de redes o director de Servicio de Salud, más la agrupación que nos pide la audiencia. ¿Habría acuerdo? ¿Quiénes son, perdón? ¿Es la concesionaria? Sí. Consorcio Salud Santiago Oriente. Entonces tendría que venir el consorcio, los gremios del Hospital Salvador. Eso, yo en ese caso. Y el Ministerio de Obras Públicas. Eso, la multigremial que ha sido quien ha llevado la discusión. Perfecto. Bien. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Sí, presidente. Diputado Torres. Sobre una consulta, yo majaderamente he dicho que sobre la materia que estamos en discusión debiéramos avanzar más bien al tema de recuperar lo que el Parlamento sacó como objeción de conciencia personal, que avanzar en esta ley interpretativa pudiera legitimar una acción que a mi juicio no corresponde del Tribunal Constitucional. Dicho esto, que lo he planteado en todas las sesiones, hay un proyecto de ley o una moción de varias diputadas que van justo en esa dirección. Entonces mi pregunta es, ¿la decisión es continuar igual con la ley interpretativa o eventualmente en algún momento vamos a avanzar respecto de la moción que aquí está presentada? Porque van en direcciones distintas. Una establece una forma de interpretar o regular de alguna manera u otra la objeción de conciencia institucional, la otra lo que hace es
eliminar la objeción de conciencia institucional y solamente mantenerla respecto de las personas. Entonces, esa pregunta me gustaría hacerse al presidente. Gracias. No, yo al menos no tengo problema en que se pueda tratar también la moción presentada por las parlamentarias. Ahora, no veo cómo se podría fusionar esto, porque son naturalezas distintas. Claro, yo no tengo inconveniente en si la comisión lo estima, ponemos eso en tabla en su minuto o pronto, no tengo problema. Sin perjuicio de seguir avanzando en lo que ya hemos venido tratando y que también vamos a ver hoy día. Así que si le parece a la comisión, yo estoy dispuesto a que la próxima semana, sea lunes o sea martes, para ordenar la tabla, pongamos esta moción. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Se ofrece la palabra, diputado Belolio. Yo no tengo problema con que discutamos las distintas mociones. Sí me parece que también tenemos que atender a la, si no me equivoco, a la urgencia presentada en el proyecto de Ley de Fármacos 2, que también debiésemos poder responder a la misma, digamos, a pesar de que se están presentando otros proyectos. Entonces, que no sea como que los últimos que entran sean los primeros que vemos, porque si no al final echamos para la cola algunos que tienen distinta urgencia. Dicho eso, también era más bien quizás un varios presidentes más que sobre la cuenta. Yo me junté la semana antepasada con la Fundación GIST. La Fundación ¿Cuál es esa? GIST es un cáncer gastrointestinal especial. GIST, G-I-S-T. Y ellos habían quedado de enviar un correo para solicitar si podían venir a explicar cuál es la cantidad de personas que sufren esta enfermedad. Tiene una particularidad, que es que el medicamento cuesta alrededor de 1.700.000 pesos y la persona que está diagnosticada a tiempo y que tiene acceso al medicamento puede vivir perfectamente bien, pero si no tiene, fallece. Y por tanto, bueno, obviamente a través de los seguros y otras vías, o la misma farmacéutica que hace el medicamento lo entrega a los pacientes FONASA. Pero hay ciertas cosas que ellos quisieran exponer acá que me parece que son súper atendibles. Entiendo que ya vinieron una vez, pero sería bueno que pudiesen venir de nuevo, dados los estudios que tienen, entonces para poder recibirlo. Gracias, presidente. Sí, no habría problema. Vamos a tratar, estimados colegas, que los lunes podamos abocarnos precisamente a escuchar. Yo también he recibido, por ejemplo, de cáncer cervicuterino, las novedades relacionadas con también avances tecnológicos que no han sido implementados en las canastas GES. Entonces vamos a hacer un paquetito para que los lunes, lo de Cuba, hay varias audiencias que tenemos que hacer de avances tecnológicos. Entonces, ¿acuerdo? ¿Habría acuerdo entonces? Se ve la fecha. ¿Cuenta o varios? ¿Algún otro punto? Bien. Entrando en la orden del día... perdón. El proyecto me hizo recordar el doctor Accorsi. No sé, Ana María, si la norma de uso de camas solares lo tenemos archivado, lo tenemos pendiente. ¿En qué punto nos encontramos en este proyecto de ley? No me suena que esté archivado. Yo creo que está, no está archivado. Creo que está en el listado. Ya, entonces lo vamos a recoger para también asignarle fecha. Sí, hasta mañana. Sí. Sí. Entonces, ok, le fijamos fecha a camas solares. Para cualquier día. Sí. Bien, entrando en la orden del día en el tema 1, me gustaría que, ya que estamos avanzando en esta materia, en el proyecto de ley de objeción de conciencia y la interpretación que hay sobre este punto relacionado a los convenios, entiendo yo que hay dos indicaciones y habría una tercera, que entiendo que el diputado Crispi haría llegar, pero me gustaría que dejáramos establecido el plazo máximo de indicaciones, para que así todos estemos claros y podamos resolver, porque además es un proyecto breve, pero que tiene médula, tiene contenido, y así tener claridad. Si esto es rápido, o si no hubiera más, podríamos dejar de aquí a mañana, eventualmente, la votación en definitiva con las indicaciones que se presenten. Ya hay dos, quedaría una tercera, entiendo yo, ¿verdad? Mañana lo podemos despachar. Mañana tenemos 3 tablas. O para el otro lunes, entonces. Para el otro lunes. Sí, por favor, diputado Torres. Lo que pasa, yo coincido en general en que se busque esta fórmula, digamos, de tener las indicaciones previas. En general yo lo comparto. Sin embargo, este es un texto tan pequeño, sí, pues muy breve, que en realidad podríamos usar lo que establece el reglamento, que en la medida en que se vaya votando
se va a ir consumiendo la posibilidad de presentar indicaciones, porque no vamos a tener seguramente un comparado enorme ni nada por el estilo. Y nos va a ayudar a resolver algunos temas de redacción seguramente. Eso es como sugerencia. No se fija fecha entonces para... Ya. Tenemos 2 indicaciones, faltaría una, ¿es correcto, diputado Crispio, no? Sí, nosotros tenemos 3 indicaciones redactadas que no alteran en nada el espíritu del proyecto, son pequeñas precisiones y que si tuviéramos plazo yo quisiera tenerlo para presentarlas y poder defenderlas. Si le parece, entonces, fijemos para el próximo lunes. Ahí votamos ya y despachamos. Sí, yo sugeriría que, a propósito de lo que planteaba el diputado Torres delante, en relación al proyecto que acaba de ser informado en la lectura de la cuenta, y que efectivamente tienen objetivos comunes, si bien la naturaleza de los proyectos en relación a cómo están redactados son caminos distintos, el objetivo es el mismo. Entonces, yo lo que vería, presidente, también es poder desarrollar algún tipo de conversación hay varios de aquí que firmamos el proyecto presentado por la diputada Yeomans, y me parece que, por la diputada Camila Roja, y me parece que sería bastante relevante que pudiésemos buscar algún mecanismo y pudiéramos consensuar, conversar, quienes estén disponibles para eso, en el mecanismo que haga que ambas iniciativas sean compatibles. Yo la verdad es que creo que frente a eso el plazo del otro lunes es un plazo razonable, a propósito de ver de qué manera pudiésemos a lo mejor, porque el otro también es una indicación, un proyecto bastante puntual y concreto. Entonces, como van en la misma dirección, quizás pudiésemos ver algún mecanismo que lo desarrollara conjuntamente. No se me ocurre en este momento desde el punto de vista de la técnica legislativa, porque efectivamente la fusión es compleja, pero que al menos lo podamos conversar. Conversémoslo sin perjuicio que sigan su ritmo cada uno por el avance que tiene cada cual. Diputado... No, sobre el punto solo que era una discrepancia, porque no van en la misma dirección. Porque un proyecto lo que hace es interpretar lo que el Tribunal Constitucional estableció, que fue la posibilidad que las instituciones puedan objetar de conciencia, y le da una estructura, una normativa, digamos, a eso que además no tenía normativa. El otro de Frentón habla de objeción de conciencia en las personas, por lo tanto excluye la objeción de conciencia institucional, que es lo que ve este otro proyecto. Entonces, no son inclusivos los proyectos, sino que van en direcciones distintas. Solamente y ahí yo diría que hay que tomar una definición de hacia dónde vamos a legislar. Ok. Si hay propuesta, diputada, ningún problema, pero seguimos mientras tanto avanzando en la dirección de ambos proyectos. Y aún así, el próximo lunes escucharíamos invitados sobre la moción presentada por la diputada Cariola. Diputado Crispi. Sí, yo sé, presidente, que me va a mirar con cara de horror, pero creo que es muy difícil que saquemos este proyecto sin haber escuchado a ninguna mujer. Ninguna. O sea, vamos a sacar un proyecto... El primero. Sí. De verdad que yo creo que nosotros como comisión, y en esto todo de buena fe, yo sé que estamos por el espíritu mismo del texto, pero la política también es simbólica. Yo creo que no podemos legislar en estas materias sin escuchar a las mujeres. Yo sé que Porque estamos en la discusión en particular. Sí. Ya cerramos y lo acordamos así todos. Tiene la razón, presidente. No, más que... Me golpeo los dedos yo mismo. Sotes. Sí. Ya. Gracias, Bien. presidente. Muy bien. Avancemos entonces. Bienvenida, diputada Mix, al punto 2. Queda entonces fijado para el próximo lunes la votación en particular del proyecto de ley interpretativo y en general el proyecto de la moción sobre objeción de conciencia presentada por la diputada Cariola y otras autores. Vamos al punto 2. Síndrome de Tourette. Diputada Cariola, usted pidió este punto. O sea, objeción de conciencia nada. No. Pasamos al punto 2. Reitero, el punto 1 pasa automáticamente a votación en particular y despacho el próximo lunes. No, porque íbamos a la discusión particular. Sí, íbamos solo en particular. Diputado Celis. Sí, yo quisiera, antes de pasar al punto número 2, más allá que yo hice indicaciones, ¿cuál es la utilidad de este proyecto de ley? Si en definitiva tenemos un informe de la Contraloría que ha señalado claramente que la objeción de conciencia tiene que hacerse a través de un reglamento. Y aquí se presenta un proyecto de ley interpretativo a través de un protocolo.
Entonces, en definitiva, me gustaría saber cuál es la finalidad de este proyecto de ley. Lo explicamos en su momento, diputado Celi, cuando se Que yo presentó estaba en la ese Comisión proyecto. de Gobierno de Salud. Lo reitero, simplemente apunta a dejar en el estatus de ley, no de reglamento ni de protocolo, sino de la propia ley de interrupción del embarazo, las condiciones y características en las cuales aquellos establecimientos que hagan uso de la objeción de conciencia institucional se vinculen o no a los convenios que mantengan o no con los servicios de salud. A eso apunta ese proyecto de ley, dejado en rango de ley, no de reglamento. Pero lo restringe en todo caso. No, establece una interpretación que puede ser discutible, opinable, pero establece un criterio en esa base. Claro, pero es Por contradictorio. eso es interpretativo. Claro, pero si uno mira el informe de Contraloría es más restrictivo, digamos. No, lo que pasa es que la Contraloría alude a un protocolo. Se refiere a un protocolo determinado, no se refiere a la ley, porque la ley precisamente al carecer de una interpretación exacta sobre este punto. La Contraloría es bien clara, rechaza la figura del protocolo, pero aparte de eso... Si, no hagamos un diálogo, le pido que seamos... Usted pidió una aclaración, se hizo el día que se presentó el proyecto de ley, si usted quiere revisarlo, el proyecto está avanzando, estamos en la tercera sesión. Yo quiero dejar constancia entonces, presidente, que no veo ninguna vialidad sobre este proyecto de ley. Hay un informe claro de Contraloría que esto no se puede regular a través de un protocolo, y es más, este mismo proyecto de ley interpretativo restringe aún más las prestaciones que señala la Contraloría que no podrían prestarse a través de instituciones privadas. Muy bien, es decir, delimita más a la mujer en cuanto a prestaciones que podría ella tener a través de instituciones privadas a aquellos que son objetores de conciencia. Eso quería por lo menos que quede a modo de acta. Muy bien, dejado constancia de eso y que fue admisible el proyecto y se ha tratado en 3 sesiones y ha sido aprobado en general, diputado. Estamos avanzando en la discusión en particular que se votará el próximo lunes. Muchas gracias. Punto 2, tenemos invitados sobre el síndrome de Tourette. Por favor. Por favor. Sí, por supuesto. Sí. Están autorizados. Sí. Las personas que están afuera sobre Tourette, que se instalen. Claro. Adelante, asiento, por favor. Si usted se presenta, ambos para poder escuchar. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Andrea Pizarro, soy presidenta de la Fundación Amigos del Tourette Chile y mamá de una niña con síndrome de Tourette. Y acá van a entrar madres, padres y amigos, todos relacionados directamente con el síndrome de Tourette que nos vienen a acompañar en esta oportunidad. Bueno, yo soy Rodrigo Adásame Peña, soy profesor de Historia, encargado de inclusión social en la Fundación. Además, soy encargado del programa de inclusión social en la Municipalidad de Recoleta y soy una persona con síndrome de Tourette. Hoy nuestra solicitud pasa por generar las condiciones para que se tramite la aprobación de la ley que incluya o dictamina el 7 de junio como Día Nacional de la Concientización sobre el síndrome de Tourette. Nosotros estamos súper agradecidos con los diputados, de la diputada Carol Cariola, el doctor Castro, el doctor Torres, el diputado Torres también lo firmó el año pasado. Hemos estado esperando este momento de poder presentarnos y es por toda la problemática que tiene nuestra fundación. Hemos trabajado intensamente desde el año 2014 para generar un cambio cultural con respecto al síndrome de Tourette y sus familias, y también por los derechos básicos que tenemos a la inclusión, a la educación y a la salud. Nosotros pensamos que la inclusión de estos niños y de estos adolescentes y adultos debe ser ahora y no puede seguir esperando porque genera una serie de temáticas de salud, de deserción escolar y otros temas sociales como la falta de trabajo o inclusive poder subirse a un avión tranquilamente, generar un viaje, lo que es cotidiano para muchas personas. Nosotros a veces tenemos una dificultad y nos encerramos prácticamente en nuestras casas por la dificultad social que nos representa. Mi amigo va a hablar, va a hacer un pequeño detalle de lo que es el síndrome de Tourette para entrar de lleno por qué estamos solicitando la ley.
Bueno, como su nombre lo dice, es un síndrome, por lo tanto tiene varias sintomatologías asociadas y se presentan al mismo tiempo. Se cree, algunas investigaciones declaran que es una condición de origen genético, pero no hay una explicación total o certera sobre el por qué se produce. Algunas características son esos sonidos, movimientos, sonidos, tics motores simples, tics motores complejos, coprolalia, etcétera, etcétera. Todas estas condiciones generan una situación de exclusión en niños y niñas y jóvenes con síndrome de Tourette, principalmente en la edad entre los 9 y los 18 años. ¿Ya? Hay algunas condiciones mucho más complejas de los tics. Tics se traduce como trastorno impulsivo-compulsivo. Trastorno impulsivo-compulsivo, sí, por lo tanto no se puede controlar, que esa es una información súper relevante. Lo que muchas veces se nos exige en la sala de clases o en espacios laborales también, que nos callemos, que estemos tranquilos cuando son condiciones totalmente inconscientes. La coprolalia es un problema muy severo en este sentido, ya que está asociado al lenguaje vulgar, garabatos u obscenidades. Copropaxia, hacer gestos de contenido obsceno con dedos o con las manos. Ecopraxia, imitar involuntariamente los movimientos de otra persona. Ecolalia, repetición imitativa de la o las últimas palabras del interlocutor. Y palilalia, repetición de la propia palabra o frase, lo cual genera principalmente en el ambiente escolar una condición de exclusión para estos niños, pues se produce la burla y el abuso de muchos compañeros y compañeros, incluso de profesores y directivos. Los trastornos asociados al síndrome son varios, por eso tiene la característica de ser un síndrome. Está acompañado de ansiedad, a veces de trastorno obsesivo-compulsivo, déficit atencional, trastornos del sueño, trastorno conductual, Asperger en algunos casos, y todo esto genera que no se visibilicen los talentos de las niñas, de los niños y niñas con síndrome de Tourette, lo cual se releva mucho más en su vida, que tienen tics o hacen ruido o generan comportamiento disociativo, en vez de preocuparnos por sus capacidades y talentos. Entonces, queremos que se declare el 7 de junio de cada año como el Día Nacional de la Concientización del Síndrome de Tourette, principalmente porque necesitamos concientizar a la comunidad nacional sobre las características de las personas con síndrome de Tourette y que es parte de nuestro derecho de poder desenvolvernos en una vida ciudadana y participativa en nuestro país. La falta de conocimiento de este síndrome en la actualidad genera cuadros de exclusión social muy importantes. Incluso niños y niñas que hoy no están asistiendo a clases por la condición de tener el síndrome de Tourette y la exclusión y bullying, como se llama hoy, que sufren en las escuelas. La problemática social tiene también que ver con el acceso a la salud. Lamentablemente, no tenemos mucho acceso a medicamentos, como lo va a explicar Andrea. Nosotros tenemos problemas de ingreso a los medicamentos porque los chicos toman una variedad amplia de medicamentos y generalmente en el sistema público nos dan muchos medicamentos o el cuadro es muy cerrado nos entregan uno o dos, que es el aripiprazol, o sea, el haloperidol y sertralina, cuando hay una gama súper amplia de medicamentos que ya cuenta el Estado chileno, que lo entrega para otras patologías, pero no así para los pacientes con síndrome de Tourette. Tenemos problemas de acceso a la salud. En Santiago más o menos estamos bien, en regiones grandes, en capitales grandes, pero el acceso a la salud de las terapias que necesitan los niños en forma permanente, como es el psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo, terapeuta ocupacional y en caso de daño en el cuerpo por los movimientos que tienen a veces muy severos, kinesiología. No cuentan con ese apoyo, no van a terapias, lo que hace que el cuadro se agudice y crezca. También tenemos problemas de medicamentos, los medicamentos de alto costo, como es la tetrabenazina, ¿cierto?, que cuesta acá en Chile 480.000 pesos la caja. Y obviamente el promedio de las personas no puede adquirir este medicamento por la merma económica que tiene su familia o los bajos sueldos. Inclusive el medicamento cuesta mucho más lo que un sueldo mínimo. Entonces, la problemática y la necesidad de concientizar sobre el síndrome pasa también por hacer una vida normal, una vida digna de las personas con síndrome de Tourette, por ejemplo, yendo al cine,
sin que se les excluya de hacerlo, que las personas entiendan que si una persona hace un ruido o se mueve de tal o cual forma, no es porque lo quiera hacer ni está molestando, sino porque tiene síndrome de Tourette. O también en los medios de transporte, muchos niños y niñas que han querido viajar al extranjero han tenido dificultades en las policías, en el aeropuerto, por sus movimientos o por sus tics. Eso también es un tema importante. Por eso, en este y en otros muchos temas necesitamos concientizar sobre el síndrome de Tourette y los derechos de las personas con síndrome de Tourette. Ahora que ha estado muy de moda esta semana el suicidio de la niña por bullying, nuestros niños viven el bullying de forma permanente, sostenida a través del tiempo, generalmente durante toda su educación, tanto en la escuela como de repente en medios sociales. Los ridiculizan y se burlan de ellos. Nosotros tenemos muchos casos de niños con depresiones agudas, con intentos de suicidio, con deserción escolar, producto de este bullying. Cuesta mucho a un niño tener que controlar sus movimientos, tener que controlar un poco sus sonidos para poder estar inserto en el medio social y además tener que aguantar sostenidamente el bullying que le hacen a veces sus compañeros o el maltrato que ejercen algunas personas adultas como son los profesores que deberían protegerlo, es insostenible en el tiempo. Tenemos muchos niños dañados y muchos adultos dañados a consecuencia de esto. Nosotros no queremos tener que salir más adelante diciendo uno de nuestros jóvenes, sí, el intento de suicidio le resultó, sí, este niño murió. Y, por supuesto, amparado en la Ley 20.422, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de Personas en Situación de Discapacidad, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos para Personas en Situación de Discapacidad. Tomando en cuenta este marco legal, también solicitamos a ustedes, a los honorables diputados, poder apoyarnos en la solicitud que estamos haciendo de tener finalmente el día de concientización sobre el síndrome de Tourette para trabajar constante y fuertemente en los derechos humanos de los niños, niñas y jóvenes con síndrome de Tourette. Además, también queremos aprovechar esta instancia para que nos ayuden y nos colaboren para poder ingresar al auge o a la ley Ricarte Soto por la problemática de salud. Es de alto costo, es cansador, es agotador tener que vivir y convivir con este síndrome y además solicitar al entorno que nos acepte y que nos respete como personas con los derechos que nos tienen nuestros hijos y nuestros asociados. Muchas gracias, señores diputados. Queremos ofrecerte la palabra, Octavio, por favor, para que tú... Un poco sobre el tema de lo que está sucediendo. Me llamo Octavio, tengo 12 años y quería explicar más que nada a todos los niños presentes que estén viviendo o viendo esto, que esto es un problema complicado. No es por eso que no tienen que molestar, no pueden hacer bullying. Eso es el día a día que uno tiene que estar pasando sobre teniendo este síndrome, porque las personas no saben incluir a la gente como nosotros. ¿Tú en qué curso vas? Séptimo básico. ¿Dónde? En el Colegio Pieite Hilar de Chardán. ¿Qué edad tienes? 12 años. 12 años, muy bien. Estimados colegas, se ofrece la palabra. Diputada Cariola, diputado del Olio. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo primero quiero agradecer a la organización Amigos del Tourette, a la Fundación, por supuesto también a Octavio, que ha tenido la valentía no solamente hoy, sino que en distintas oportunidades de expresar públicamente lo que a él como una persona, un niño de 12 años que tiene el síndrome de Tourette, que vive con el síndrome de Tourette, finalmente le toca vivir. Yo creo que es bien importante, muchas veces nosotros teorizamos y hay varios elementos que aquí se han entregado respecto de la falta de estudios que hay en relación a este síndrome, el cómo se ha caricaturizado públicamente, presidente, por su intermedio, a través de la figura de Supertaldo, que probablemente todos han escuchado hablar de Supertaldo y lo que ha pasado públicamente. Bueno, quienes no lo conocen, es una persona que tiene síndrome de Tourette a la que se le hizo una caricatura pública y que tiene reacciones así inesperadas, pero particularmente basada en la expresión de garabato y palabras ofensivas. Y la verdad es que eso ha sido muy lamentable porque el conocimiento del síndrome de Tourette públicamente ha estado puesto en él.
¿no? Y no en la realidad que viven miles de personas que hoy día viven con el síndrome de Tourette, que buscan incluirse efectivamente en la sociedad, que están hoy día, bueno, acá efectivamente el encargado de la oficina de inclusión de la comuna de Recoleta también vive con el síndrome de Tourette, y hemos visto cómo en distintos lugares de nuestro país hay personas que se han logrado incluir por la vía de estudiar de sus profesiones. Pero si nosotros no logramos que en nuestro país se establezca realmente una política de inclusión, una política que establezca conciencia dentro de las instituciones, de cómo tratarlo. Hoy día lo decían, ¿cierto?, los representantes quienes nos explicaban recientemente, Andrea particularmente, sobre lo que ha significado el acceso, por ejemplo, a los distintos tratamientos y medicamentos. Y eso también es porque en Chile hay una precariedad absoluta de estudios científicos en esta materia. O sea, no tenemos especialistas que estén dedicados al tratamiento del síndrome de Tourette. Hay muy poquitos. El estudio ha sido muy precario y eso también es producto de que, como no hay conciencia, no está incorporado, no está incluido dentro de nuestro diagnóstico, nuestras discusiones en materias de salud. Hoy día, lamentablemente, lo que va ocurriendo es que las consecuencias las viven nuestros niños. Y tal como Octavio nos decía acá, para los niños no es fácil tener que enfrentar muchas veces el tener que ellos mismos explicarles a sus compañeros que cuando tienen ruidos que vienen desde su boca o movimientos, no tiene que ver con actos ni de violencia. Muchas veces los catalogan de violentos, muchas veces los catalogan de niños extraños o cosas por el estilo, que lo que hacen es finalmente aislarlos dentro de sus grupos y sus pares. Entonces, es una situación, presidente, cuando nosotros hablamos de la inclusión, no solamente podemos hablar de la inclusión en materia de discapacidad física. También hay situaciones que no tienen que ver con discapacidad, sino que tienen que ver con realidades, con síndromes como esto, que no discapacitan a los niños respecto de su inclusión social, que pueden estudiar, que pueden trabajar, que pueden ser profesionales, que pueden incorporarse siempre y cuando tengan los tratamientos adecuados, tanto en el ámbito psicológico como también en el ámbito biológico y los medicamentos que ayudan a hacer control de este síndrome, presidente. Yo solamente quiero pedirle a la comisión que ojalá podamos sacar rápidamente este proyecto, si está la voluntad de votarlo el día de hoy, para poder, es un solo artículo, si pudiésemos votarlo en general y en particular, podríamos ayudar a un paso más para que este 7 de junio que se aproxima podamos tener por primera vez el Día Nacional de la Concientización del Síndrome de Tourette y empezar a dar el primer paso con el ejemplo de esta Comisión de Salud, presidente, y le agradezco a usted no solo por ser coautor, sino que además por haber tenido la premura de sacar este proyecto. Gracias, presidente. Diputado Belolio, moción. Nada más. Solo para hacer un planteamiento, presidente, como la diputada Cariola ha planteado que votemos en particular y en general, se hace habitualmente en una sola votación, ¿por qué nuestras intervenciones no las hacemos en el contexto de la justificación del voto? Bien. Para que podamos ir aprovechando de ir votando mientras justificamos además y perder ¿Le parece? Más economía procesal, digamos. ¿A los peticionarios le parece? Le parece, ya. Sometemos entonces a votación en general y particular este proyecto en votación nominativa. Abogada Ana María Escornic, por favor, vaya tomando la votación. Ya, en votación, entonces general y particular. Diputado Belolio. Muchas gracias, diputado. Yo obviamente voy a votar a favor. Quiero decir que agradezco que se presenten proyectos como este que nos permitan discutir sobre temas que a veces están un poquito ocultos o caricaturizados. Porque no tiene solamente que ver con el tratamiento farmacológico de las personas con síndrome de Tourette, sino que, tal como alcancé a conversar con varios de ellos acá afuera, tiene que ver con la inclusión social también. Lamentablemente, las personas que tienen este síndrome son víctimas de mucho bullying. Y cuando les hacen bullying al respecto, obviamente los tics que tienen se multiplican, con lo cual le hacen más bullying. Y entonces, tal como decía Rodrigo, ¿no? Lamentablemente algunos jóvenes tienen que medicarse más de lo que deberían, precisamente porque como les hacen bullying y demuestran más sus tics, entonces al final tienen que quedar más medicados de lo que deberían. Si hubiese una inclusión social, si hubiese un respeto a la dignidad del otro, a la diferencia del otro, probablemente serían muchos menos niños los que tendrían que tener acceso a los medicamentos, porque no sería necesario. Y yo quiero decirle a Octavio y también a los otros jóvenes que nos estaban acompañando acá, que
Es verdad que en el colegio a muchos de nosotros y a ustedes también les pasa que los molestan, pero que uno no puede evitar a veces que los molesten. Lo que sí puede evitar es que esa molestia que te hacen te signifique un menoscabo o te afecte a ti. Entonces la señal también es para decir que nosotros pongamos también esa protección y ustedes también pongan esa protección, por un lado, de que no haya ese bullying ni que les afecte, porque lo importante es lo que ustedes son. No si es que tienen uno u otro tic, no si es que tienen alguna otra manifestación, no si tienen alguna diferencia con respecto al otro. Nadie es promedio. No existe la persona promedio. Cada uno de nosotros es diferente. Entonces, precisamente por ello es que son sus talentos los que los van a llevar lejos. Y como tú, Octavio, que hoy día estás sentado aquí como invitado, probablemente puede ser que si tú quieres, no estés como invitado más adelante, sino que estés aquí como diputado. Y eso depende de ti y tus talentos. Felicitar también a la agrupación que pone este tema arriba de la mesa, sobre todo un tema sensible, tal como dijo la presidenta de la organización cuando estamos hablando de bullying, y hemos tenido una muy lamentable noticia hace poco tiempo. Yo le contaba a la diputada Cariola, yo conozco al papá de Katy. Y obviamente hay un tema que es muy sensible, que está ocurriendo en los colegios y que nosotros necesitamos erradicar. Toda forma de violencia, que a veces no es solo física, sino que es intelectual, es verbal, y esa es la que a veces más agrede a la dignidad de las personas. Así que felicitaciones por esto y voto a favor. Prosigamos la votación. Diputada Cariola. Bueno, yo ya di mis argumentos, solamente quiero agradecerles tremendamente a Rodrigo, Andrea y Octavio y a todos los demás que están aquí de la agrupación por haber llevado esto hasta este momento, obviamente a la comisión por dar la unanimidad para votar en general y en particular, y obviamente voto a favor este proyecto de ley, presidente. Diputado Ricardo Celis. Diputado Andrés Celis. Sí, por cierto que voto a favor y me gustaría en el futuro, más que respaldar esta iniciativa de apoyar este día, el que el Estado, el Gobierno, se preocupara de incluir esta enfermedad en los planes de salud. Yo creo que está bien que demos una señal como comisión, que aprobemos en general este proyecto de ley, pero me parece que se hace urgente que se incluya dentro del plan de salud del gobierno, así que dejar eso también a modo de constancia. Por cierto que voto a favor. Diputado Miguel Crispi. Sí, primero que nada agradecerle. Yo creo que es muy importante para nuestra comisión. De repente hay grandes agendas en el país que se roban todo el tiempo porque son urgentes. O sea, hoy día podemos estar discutiendo, estamos viendo el tema de ISAPRE, estamos viendo el tema de aborto, el tema de fármacos, pero claro, de repente hay ciertos ciudadanos y ciudadanas que quedan invisibilizados y tienen los mismos derechos que todos, a que se respete su posibilidad de vivir una vida tranquila, con oportunidades, sin discriminaciones ni exclusiones. Y en eso saludar también la celeridad que le puso al presidente para poder recibirlo. Yo obviamente voy a votar a favor, pero siento cierta frustración respecto a los días y quiero reflexionarlo con ustedes. Porque nosotros en la sala prácticamente a lo menos una vez a la semana votamos a favor, y casi siempre a favor, es muy difícil votar en contra, de generar un día a favor de algo, para visibilizar algo. No sé, por ejemplo, ayer fue el Día del Patrimonio, pero el sábado fue el Día del Relacionador Público. Y no hubo una discusión nacional respecto a los relacionadores públicos. Entonces creo que tenemos todos que votar a sabiendas de que esto no resuelve el problema, ni por cerca, de que de repente las disputas, y ustedes creo que lo saben mejor que nada como familiares, y ustedes que tienen el síndrome, son largas. Y de repente un escalón sobre otro, al final vamos a poder construir un espacio que es un marco normativo, pero al final un entendimiento de cómo nos relacionamos en sociedad. Yo desconfío muchas veces de las normas. Creo que es muy fácil, habiendo normas que se transgredan, que no haya capacidad de fiscalizar, al final la principal norma es cultural, es la forma en que nosotros decidimos relacionarnos, en que hay momentos en que la sociedad dice ya basta, esto no se puede seguir permitiendo. Hoy día la discusión, por ejemplo, que tenemos respecto a la ola feminista, en que estamos llegando a un momento en que como sociedad decimos basta de violencia contra las mujeres. Y creo que en eso poner un
un día que visibilice el síndrome de Tourette va a colaborar, pero en eso es fundamental que ustedes no sea un gran motivo de celebración, creo que tienen que celebrarlo porque tenemos que ser capaces de atesorar esos momentos, pero decir, esto tiene que ser más oxígeno y benzina para seguir dando la pelea, seguir molestando a los representantes y a quienes nos dedicamos a la política, para que podamos cambiar al país culturalmente y asegurar al menos, mientras eso no pase, porque de repente uno puede cambiar las normas antes de que cambie el país, de avanzar en normas que permitan que estas situaciones no sean permisibles en los espacios educativos y en general en la sociedad. Así que eso. Muchas gracias por estar acá. ¿Y vota? ¿Y vota? Vota a favor. Vota a favor. Diputado Jorge Durán. Diputado Sergio Gaona. Bueno, yo quisiera primero agradecer a los representantes de la Fundación por esta exposición que nos han planteado y también porque nos ponen al tanto de una situación que afecta a muchas personas y así una serie de síndromes y dificultades que hay con muchas personas en distintos ámbitos, en el mundo laboral, en el mundo educacional y todo ello. Y quisiera en dos líneas básicamente argumentar mi voto a favor. Primero, que sí, efectivamente parece bien hacer un día nacional o un día de la concientización del síndrome de Tourette. También lo hicimos hace un par de años con el autismo. Y se creó el Día Nacional y cada 2 de abril se conmemora esto, se celebra, en fin. Pero recuerdo yo que acompañado de eso había una serie de cosas que se pedían relacionadas con los códigos FONASA, con el acceso a tratamientos, y de eso nada se ha avanzado. Entonces, perfecto. Yo creo que es bueno aprobar esta legislación y lo vamos a hacer y aprobar este Día Nacional del Síndrome de Tourette, pero también no hay que descansar y quedarse solo en esto, porque en definitiva lo que ustedes necesitan es que les resuelvan los problemas, por ejemplo, de acceso a tratamiento, tanto de nivel profesional como de medicamentos. Y quedarnos solamente en el Día de la concientización del síndrome de Tourette no es suficiente. Probablemente va a ayudar a visibilizar, probablemente va a ayudar a que en las escuelas se entienda más esto y que efectivamente se disminuya el bullying, que es una situación generalizada, independiente de las situaciones socioeconómicas, de las características de los colegios, está generalizada en muchas partes, pero no es suficiente tener solamente esto del Día Nacional de la Concientización del Síndrome de Tourette. Hay que avanzar en los tratamientos en cuestiones concretas. Tenemos el ejemplo del autismo. Hace 2 años que aprobamos la ley de la concientización del autismo y aún no se resuelven los problemas, no tienen terapia ocupacional, no tienen acceso a fonoaudiología, no tienen acceso a muchas prestaciones médicas y también no tienen acceso, no están codificados ni siquiera en el FONASA. Por lo tanto, el llamado es a no descansar en esto y los parlamentarios que han promovido esto, dar un paso más adelante, quizás tener un proyecto de resolución para la sala las próximas semanas que permita presionar esto, solicitar a las audiencias respectivas, acompañar a la Fundación para hablar con el Ministerio, porque estas son materias propias del Ejecutivo, de poder incorporar este tipo de tratamiento y este tipo de prestaciones. Yo creo que ahí recién podemos estar tranquilos y conformes, no nos podemos quedar tranquilos solo con aprobar este Día Nacional. Bueno, cumplimos, aprobamos, los recibimos, los escuchamos, nos parece y los entendemos, pero hay que accionar un poco más. Así es que voto a favor, pero con esa prevención de que ojalá no nos quedemos solamente en acuñar un día del síndrome de Tourette, sino que hay una acción posterior mucho más efectiva. Muy bien. Gracias, diputado. Diputado Macaya. No está. Diputada Claudia Mix. No está. O sí está, perdón. No lo había visto. Sí. Perdóneme, no. Bueno, obviamente voy a aprobar. ¿Sí? Se me corrió a la derecha la diputada. Sí, es que... Me cuesta. No, si usted lo veo oblicuamente. Diputada, por favor. Sí, muy bien. Obviamente, votar a favor de esta iniciativa, agradecer la posibilidad de adentrarnos en estas historias de vida de estos compatriotas que en definitiva lo han pasado tanto tiempo mal. Pero además, y lo conversaba con el diputado Torres, la posibilidad de que esta comisión solicite a través de un proyecto la incorporación, ojalá luego ya inmediata, que podamos tomar este acuerdo de incorporar este síndrome efectivamente a la ley de Ricardo Soto, pero además solicitar paralelamente
a este nombramiento del día, ¿verdad?, del 7 de junio, solicitar al Ministerio de Educación haga llegar a las escuelas de Chile un instructivo, no solo explicando el porqué de este día, sino que además sería muy bueno que le llegara ese instructivo a los docentes, a los directores de escuela, que pudieran compartir con los niños, para que además se generara efectivamente esta lógica de la concientización. Si no, va a quedar en un nombramiento que solo las familias van a celebrar. Yo creo que es muy importante, porque el tema del bullying efectivamente es un tema muy delicado. Vemos una variedad infinita de patologías, enfermedades, condiciones sexuales, donde hoy día los niños lo están pasando mal. Entonces, creo que como propuesta, yo no sé la formalidad, pero se me ocurre que podíamos desde la comisión generar este proyecto, ingresar la incorporación inmediata de esta enfermedad a la lista de la ley de enfermedades de Ricardo Soto, ¿verdad? Y además pedirle al Ministerio de Educación que envíe un instructivo a propósito del 7 de junio. Eso. Gracias. Diputada Olivera. Diputado Rosas. Bueno, muchas gracias por darnos a conocer un padecimiento que los afecta a ustedes en lo personal y que creo que está invisibilizado como gran cantidad de padecimientos neurológicos y trastornos neuropáticos que en nuestra salud pública son a veces ignorados o desconocidos. Así como planteaban acá muchos diputados, hay un desconocimiento no solo en la comunidad, sino también en la comunidad médica, en la comunidad educativa, acerca de trastornos como el trastorno de Tourette. Y justamente lo que podemos avanzar en la concientización, también lo debemos avanzar en cómo el Ministerio de Salud aborda en realidad los problemas. Y en realidad con medicamentos, con terapeutas, eso debe estar dentro del programa de salud, como lo han dicho aquí los colegas también. Y eso es parte de probablemente un proyecto de acuerdo que tengamos que evacuar nosotros. Pero yo rescato que dentro de nuestro país, en que tenemos un temor a la diferencia, en que la diferencia genera todo esto del bullying, todo esto de hacerle mal al otro a través de distintas formas públicas, a veces ciberbullying. La diferencia es un tema que en nuestra sociedad nos ha hecho reaccionar mal y tenemos que ir con estos gestos acostumbrando a nuestro Chile a que las diferencias no son malas, que somos diferentes y que algunos, por estar enfermos de alguna patología, no significa que seamos distintos. Somos diferentes, pero somos todos ciudadanos chilenos. Así que va mi voto a favor. Diputado Torres. Muchas gracias. Bueno, voy obviamente a votar a favor este proyecto. Agradecerle, presidente, que lo haya puesto en tabla y por su intermedio a la diputada Cariola por habernos invitado a ser parte también del mismo. Creo que se han dicho cosas relevantes respecto a lo que implica lo que vamos a votar hoy día. Efectivamente, no es algo que pueda ser un antes y un después respecto del tratamiento, del acceso al mismo de las personas con síndrome de Tourette. Sin embargo, creo que sí permite avanzar en otras dimensiones de lo que viven las personas, los pacientes que tienen síndrome de Tourette. Porque uno de los problemas mayores que pueden sufrir, y ustedes lo han planteado muy bien, es la discriminación que se vive en los establecimientos educacionales, en los trabajos, la posibilidad de acceder a trabajo también, son cosas que, entre otras, se ven afectadas. Y uno de los problemas que asienta, a mi juicio, las discriminaciones es la ignorancia. En la medida en que hay una sociedad más ignorante respecto a determinadas cosas, obviamente es una sociedad que discrimina con mayor facilidad, ¿no? Por lo tanto, cuando uno establece estos días, lo que hace es ayudar precisamente a combatir esa ignorancia y de alguna forma u otra disminuir todo lo que implica, digamos, el hecho de ser discriminados a partir de eso. Algunos de los que estamos acá somos médicos y teóricamente al menos conocíamos lo que implica el síndrome de la Tourette. Gilles de la Tourette le llama en la universidad.
pero no necesariamente la sociedad lo conoce. Nos da un ejemplo muy claro la diputada Cariola en su intervención, la forma icónica en que fue conocida esta enfermedad a partir del personaje Super Taldo. No es necesariamente la mejor forma de acercarse a pacientes que tienen una patología determinada y que sufren, digamos, una serie de cosas más allá de lo que implica la enfermedad en sí misma. Entonces, este es un paso, obviamente, un paso que por lo menos se puede hacer cargo de esa dimensión del problema, que es la dimensión de la discriminación a partir de la ignorancia, que va a permitir a lo mejor en los colegios también educar a los niños para que puedan de alguna manera u otra entender lo que le ocurre a los compañeros que tienen síndrome de la Tourette, y por otro lado dar un puntapié inicial hacia el resto de lo que aquí se ha planteado, cómo podemos acceder de mejor manera a terapias, cómo el Estado puede de alguna manera u otra garantizar medicamentos que permitan y mejoren las condiciones de vida de los pacientes con síndrome de la Tourette. Por lo tanto, obviamente que agradezco, como dije al principio, y obviamente voto a favor de este proyecto. Y diputado Juan Luis Castro. Mis colegas me han precedido y quiero decirle, Rodrigo, Andrea, Octavio, a todos los que nos rodean, que hoy se marca el inicio del momento de la aprobación para que esa fecha, que es muy próxima, ustedes ya la puedan conmemorar con trámite en mano de la Cámara de Diputados. Sale de la comisión, va a la sala y esperamos con la mayor celeridad y urgencia, así como así lo hemos puesto aquí en tabla, también por ustedes merezcan este día de conmemoración histórica para todas las personas que están en esta condición. Voto a favor. ¿Resultado de la votación? 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Aprobado. Diputada. Sí, presidente, antes de darle la palabra a nuestros expositores que claramente tienen mucho más que decir al respecto, yo solamente quiero decir que, agradeciendo tremendamente la disposición de los diputados, es evidente que esto tan solo es un pasito más, o sea, y muy pequeño respecto de las necesidades. Sin embargo, uno de los grandes problemas que tenemos en relación a cómo se aborda este síndrome, más que incluso el acceso a la medicación, que es un problema, es la conciencia que hay en las instituciones que se relacionan con personas que viven con el síndrome. Y eso es un elemento que hoy día estamos trabajando. La Fundación Amigos del Tourette se ha preocupado, de hecho ya hay pasos previos. En marzo se lanzó la guía para que en las escuelas esto también sea, y ellos pueden contar mucho más sobre eso, en las escuelas para los docentes, para precisamente el trabajo de inclusión que deben hacer con los estudiantes. Hay medidas y evidentemente yo quisiera proponer como último paso de esta comisión, presidente, que pudiésemos complementar esto con el oficio que ha solicitado la diputada Mix, donde pidamos derechamente al gobierno oficiar como comisión para que se estudie la inclusión de este síndrome a la ley Ricarte Soto, considerando que además ellos pertenecen y participan como fundación de las agrupaciones y las organizaciones de enfermedades raras. De hecho, ellas fueron una de las organizaciones que expuso dentro de esta comisión cuando discutimos la ley Ricarte Soto. Y es injusto que hoy día todavía sigan excluidos de aquello. Esto es algo que ya habíamos solicitado por un proyecto de acuerdo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Hemos tomado ya algunas otras medidas, pero hay que seguir insistiendo porque evidentemente todavía esto no es suficiente. Gracias a todos y a todas y sobre todo a la Fundación por lo que hemos logrado el día de hoy. Octavio, ¿quiere decir algo? Le quería dar muchas gracias a todos por hacer esto posible y eso más que nada, gracias a todos. Andrea. Bueno, como representante de la Fundación le quiero agradecer que hayan votado a favor y que la tramitación ojalá sea lo más rápido posible. También les quería contar que nosotros tenemos una guía que hemos trabajado como hormiguita y ya existe en el Ministerio de Educación una guía de orientaciones para educadores de niñas y niños con síndrome de la Tourette, pero lamentablemente esta guía está durmiendo. Sí.
mientras no los profesores, la gente, los encargados de los proyectos PIE no la bajen, nosotros no vamos a ver un cambio tampoco en los docentes. Y le quería pedir, no sé si será mucha patudez, que a través de ustedes también pudiéramos hacer una petición al Ministerio de Educación o generar un evento como hacen a veces acá en el Senado, en la Cámara de Diputados, donde se inviten a los profesores, se inviten a los encargados de los proyectos PIE a lo largo del país a que conozcan esta guía y conozcan la problemática del síndrome de Tourette, porque en el Ministerio de Salud nosotros, o sea, de Educación, no tenemos todavía mucho acceso, no hemos pedido todavía la audiencia, pero necesitamos ahí la colaboración de todos para que se haga. Se realice, y queremos también entrar al auge por si acaso. Muy bien. Y muchas gracias. Okay, estamos cerrando ya. ¿Quiere decir algo más? Lo último, bueno, sobre todo agradecerles su responsabilidad con el hecho. Como decían los diputados en reiteradas ocasiones, esto es solo el día de concientización, ahora hay que hacer la concientización, hay que trabajar duro en eso, y muchas gracias. Y el artículo 4 de la ley 20.422 se aplica, el Estado se hace responsable de la promoción de derechos. Muchas gracias. Acogiendo las dos peticiones de oficio, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, y aprobado este proyecto en general y en particular, se agradece a la agrupación de Tourette, a los parlamentarios, y se levanta... No. Pausa por 3 minutos. Diputada informante, diputada Cariola, ¿desea usted informar? ¿Acepta, diputada? Muy bien. Muchas gracias. Pausa por 3 minutos. Asiento, por favor, los invitados. Hay que guardar el escritorio de todas maneras. Bien, sí, don Sebastián. Les hemos invitado y agradecido de vuestra presencia para escuchar el punto de vista del señor Superintendente de Salud, don Sebastián Pavlovich, a quien agradecemos su presencia junto a su asesor, el fiscal, por supuesto, de la Superintendencia, y también a don Gonzalo Simón, que es el presidente subrogante de don Rafael Caviedes en la Asociación de ISAPRES de Chile, que también nos acompaña hoy día para conocer su punto de vista sobre esta materia. Quisiéramos en primer término entonces ofrecerle a don Sebastián Pablo y agradeciéndole su siempre muy buena disposición, especialmente en este momento en que sabemos que está a pocos días de concluir su tarea como Superintendente de Salud y durante los 4 últimos años, y agradecerle toda su gestión y su buena disposición permanente con la Cámara de Diputados ante todos los requerimientos, audiencias, reuniones en las cuales usted ha venido, don Sebastián Pavlovich. Aprovechamos de despedirlo en esta oportunidad porque sabemos que ya son sus últimos días en el cargo. Así es. Bienvenido. Muchas gracias, presidente, y gracias por sus palabras. Efectivamente estoy en la última semana de gestión. Gracias al nuevo gobierno. No, pero está bien. Cumplimiento del plazo. Tanto a las personas como a las instituciones le hace bien la no perpetuidad en los cargos. Así que para mí ha sido un privilegio y un honor venir cada vez que he sido invitado a la Cámara, incluso en los momentos más duros y más intensos de esta administración. La mayoría de las veces me he sentido tratado con mucho respeto, así que estoy muy agradecido de la deferencia que tuvo esta comisión conmigo. Bueno. Cuando quiera. Sí. No sé si PowerPoint. Forma de... No, nada, gracias. Muy amable. Se había desenchufado el cable y se demora un poco en... Vale. Que sea antes del 1 de junio, sí, porque la cuenta pública. Presidente. Claro. No van a creer que estoy ocupando cualquier excusa para perpetuarme. Esta tecnología está un poquito obsoleta, como los diputados pueden observar. Miren lo que se demora. Bueno, eso es para que usted vea la economía que hace la Cámara. Ya, sí. Pero bueno, básicamente... La mano pequeña del secretario general, estamos hablando. Gracias a los parlamentarios, que es lo que exige. Ya. Ahora sí. Sí, ya, perfecto. Superintendente.
Bueno, este proyecto de ley, como ustedes ya saben, busca modificar el decreto con fuerza de ley número 1 del 2005, que es básicamente el texto refundido de todas las leyes más importantes del sector, para efectos de incorporar una nueva regulación para lo que es el uso de los excedentes de cotizaciones. Incorpora un inciso que dice que las instituciones de salud previsional tienen que habilitar un sistema en línea que permita a los afiliados verificar los excedentes y determinar su uso y destino libremente entre todas las alternativas descritas, y que cada afiliado puede optar libremente por el prestador en el cual hacer uso de excedentes sin que el ISAPRE pueda limitar o restringir esa decisión, y los prestadores tendrán derecho a recibir en línea el pago de esas prestaciones con cargo al saldo disponible que cada afiliado posea en su cuenta individual de excedentes. Y además se establece un transitorio para efectos de que aquellas instituciones que no estén hoy día implementando un sistema así, lo hagan dentro del plazo de 6 meses desde entrada en vigencia de la ley. De esta manera, para que se pueda entender más el contexto del proyecto, lo planteamos como quedaría ese artículo, que en el fondo básicamente lo que establece la ley es que el uso de los excedentes puede ser para cubrir las cotizaciones en caso de cesantía, para copagos, para financiar prestaciones de salud no cubiertas, para pagar cuotas de préstamos de salud, para cubrir cotizaciones adicionales voluntarias y también para financiar un plan de salud cuando el afiliado reúna los requisitos que la ley establece para pensionarse. Y dice, a continuación, se incorporaría prácticamente un inciso completo, que es esta habilitación en línea para facilitar el uso de esos excedentes. ¿A qué se debe este proyecto? ¿Cuál es la justificación que plantea la moción? Básicamente lo que plantea es que hay un supuesto previo, que es la crisis de la ex ISAPRE más vida, que tiene que ver con justamente los problemas de solvencia y liquidez, que ya son por todos conocidos, y que después de eso hubo un régimen especial de supervigilancia de la superintendencia y se designó un administrador provisional. Y además, en el fondo, dentro de los distintos procesos de investigación que se hicieron sobre la ISAPRE, se constató que no existía una clara aplicación de los excedentes por parte del sector y que los usuarios que tienen excedentes no siempre los pueden asignar libremente dentro del listado que contempla el artículo 188 de la ley, y que una forma de remediar esta situación y empoderar o devolver al usuario la libertad para hacer uso de esos recursos, la idea es disponer de esta información y el uso en línea. Vamos a volver un poco a lo básico, que es distinguir lo que son excedentes y excesos. Yo sé que probablemente todos los miembros de esta comisión saben perfectamente cuál es la diferencia, pero para efectos de la historia de la ley siempre es bueno volver un poco a esto. Los excedentes básicamente dice en relación con la diferencia positiva que existe entre el precio del plan y el 7% de cotización de las personas. Puede ocurrir que una persona cotiza su 7%, pero el precio de su plan es menos que eso. ¿Por qué puede ocurrir eso? Por ejemplo, una persona entra a trabajar, contrata un plan de salud que está en torno a su 7% y después mejora su posición en la empresa, no sé, pasa a ser una jefatura o aumenta sus ingresos, o se cambia de trabajo y aumenta sus ingresos y por lo tanto aumenta el 7% que se les cuenta, pero no cambia de plan de salud. Se les cuenta ese 7% de cotización, pero tiene un plan más barato que eso, y ahí se va generando un delta. Y ese delta genera una cuenta de excedente, que son de propiedad del afiliado, pero de una propiedad bien particular, porque si bien son inembargables, se mantiene una suerte de cuenta corriente que le genera intereses y también, por otro lado, una comisión por mantención, solo pueden usarse en destinos vinculados a la seguridad social. ¿Por qué? Porque es parte del 7% y, por lo tanto, la lógica no es de apropiación individual completa, sino que básicamente afectadas a un fin, que es financiar prestaciones de salud, que son las que ya mencionamos. A diferencia, y se confunden siempre con los excesos, que los excesos puede ocurrir en que la persona pague más que lo que corresponde por tope legal, y los excesos además se pueden producir tanto en FONASA como en ISAPRE. En el caso de los excedentes no se producen en el caso del FONASA porque no hay un plan de salud, no hay un precio. Todas las personas afiliadas a FONASA cotizan su 7%, reciben las prestaciones que corresponden, no hay una diferencia. En cambio, los excesos sí pueden ocurrir tanto en FONASA como en ISAPRE, y básicamente, en el lenguaje más sencillo, es pagos de más que recibe el sistema. Lo que no es necesariamente una irregularidad, sino que tiene que ver básicamente con el sistema de retenciones que tiene el sistema de previsión, que es básicamente en que el empleador es el que hace las retenciones. Una persona puede tener 2 empleadores, los 2 están obligados a retener su 7%, y cuando esos se juntan termina pagándose más que lo que corresponde.
o se le descuentan el 7% por emolumentos adicionales, gratificaciones, bonos, etcétera, y termina esa persona pagando más que lo que debía. Y en ese caso hay una plata adicional que es una plata que se tiene que devolver efectivamente y se puede devolver en dinero en efectivo. Durante los últimos 4 años, la Superintendencia desarrolló una agresiva estrategia de recuperación de esos recursos, puesto que muchas veces cuando pasaba más de un año sin que fueran recuperados, las ISAPRES lo incorporaban como ingreso propio y las personas finalmente no los recuperaban, o muchas de esas personas no recuperaban. ¿Por qué pasaba eso? Porque habían cambiado de domicilio o porque le llegaba un cheque por un dinero no lo suficientemente atractivo como era cobrarlo, después caducaba, finalmente esos dineros se iban acumulando. Entonces finalmente se desarrolló toda una estrategia para que las personas pudieran recuperar de manera mucho más fácil esos recursos y eso está plenamente vigente. Por ejemplo, respecto de los excesos de cotización, la Superintendencia habilitó dentro de su portal la consulta en línea y adicionalmente se instruyó a que todas las ISAPRES dispusieran de esa información en sus páginas web. Y hoy día efectivamente eso está vigente en la página de la Superintendencia de Salud. Nosotros hemos tratado de derivar a que fueran las páginas de las propias ISAPRES las que tengan esa información, básicamente porque nuestra página a veces tiende, o sea, cuando todas las personas se acuerden que tienen esto, por ejemplo, cuando sale una noticia o en un matinal, se concentran las consultas en nuestra página web y termina colapsando, entonces finalmente tratamos de derivar a que consulten en su propia ISAPRE para recuperar esos dineros. Y respecto de los excesos, eso es lo que está vigente y las ISAPRES tienen esa obligación y las personas pueden consultar en línea. Respecto de los excedentes, este es la cantidad de recursos que van acumulándose por las distintas ISAPRES por excedente de cotización. Por ejemplo, a marzo del 2018 en miles de pesos. O sea, estamos hablando de recursos efectivamente cuantiosos que están disponibles para los usuarios, que son de los usuarios, si bien están afectados a este fin. En caso por ejemplo, en caso de muerte, la sucesión tiene derecho a recuperar esos recursos. Obviamente, las ISAPRES más grandes son las que van acumulando más de esto. Adicionalmente, a propósito de las cuentas excedentes, existe desde hace muchos años, digamos, está vigente una comisión para administración de cuentas excedentes. Por un lado, generan intereses y reajustes, pero también generan costos o una comisión por mantención. Lo establece la ley, dice que la institución puede cobrar semestralmente a cada cotizante por la mantención de la cuenta un porcentaje cuyo monto máximo será fijado por la superintendencia. Ya, siempre y cuando el saldo sea positivo. Y al respecto, ya voy a mostrar en la siguiente lámina cómo ha venido disminuyendo esta comisión fijada por la Superintendencia de Salud, pero se plantean, y los planteo también para efectos de la reflexión o la incorporación eventual de estas preguntas en la propuesta regulatoria, es si se justifica el cobro de una comisión por excedentes que el cotizante no ha entregado de forma voluntaria, que tiene que ver con una cotización obligatoria. ¿Y en qué consiste ese gasto de mantención en cuentas corrientes? ¿Qué tipo de gestión hace la ISAPRE que justifique el cobro de estas comisiones? Y en la hipótesis de que la gestión de las cuentas corrientes realmente justifica algún cobro, ¿por qué debe ser a través de una comisión específica y no simplemente como parte del precio del plan? O sea, incorporar ese costo dentro de lo que la ISAPRE calcula para todos sus afiliados. Y en la práctica, la pregunta es si tiene sentido que el 21% del monto de los reajustes e intereses se destine a pagar la administración de las cuentas corrientes. Es decir, no es que las ISAPRES ganen más plata que los afiliados por la comisión, pero finalmente un quinto de los intereses que ganan las comisiones de excedentes se destina a pagar la mantención de esas cuentas. Y esta ha sido la evolución de la comisión mensual. En su momento llegaba casi, hace 20 años, más de 20 años, a casi un 18%. Se ha ido disminuyendo paulatinamente y en los últimos 4 años la superintendencia ha ido bajando aún más esta comisión y, en el fondo, a los niveles en que está, la pregunta que nosotros planteamos es si se justifica mantenerla, quizás habría que eliminarla, simplemente que las ISAPRES lo incorporen dentro de su cálculo de costos nomás. Y esto lo vinculo también porque dentro de las propuestas se plantean, en el fondo, mantener un sistema de consulta en línea, y eso también eventualmente tiene un costo y que quizás hay que evaluar si serviría esto como una excusa para
aumentar o para justificar aumentos de la comisión y quizás no sea necesario. Bueno, ¿cómo se usan hoy los excedentes? De acuerdo a la norma administrativa, el afiliado puede hacer uso de los excedentes de cotización para los fines que ya comentamos en cualquier momento y en cualquier establecimiento que otorgue prestaciones de salud y que cuente con autorización sanitaria. Y podemos distinguir distintas situaciones. Prestadores con convenio, que la solicitud se hace en línea y se utilizan inmediatamente los excedentes acumulados para pagar, por ejemplo, un medicamento, un insumo o un material clínico. También para el bono electrónico, el beneficiario puede hacer uso inmediato de los excedentes al momento de requerir la prestación para efectos del copago. Y en el caso de los prestadores sin convenio, el afiliado puede utilizar los excedentes a través de una solicitud de reembolso presentada a la ISAPRE. O sea, sin convenio no se hace en línea, sino que el afiliado puede pagar y con esa boleta puede pedir el reembolso ante la ISAPRE, que tiene un plazo de 2 días para hacer esa devolución. Y aquí podemos distinguirlo más gráficamente. Se puede presentar la boleta a la ISAPRE, en línea al proveedor o a través de la página web se usan los excedentes y se produce una rebaja que es diferida o automática de la cuenta corriente de excedente. Aquí quizás uno de los aportes del proyecto es que no sea diferida, sino que sea automática. ¿Cuál puede ser la virtud adicional o indirecta que plantea el proyecto? Justamente se puede vincular a lo que fue crisis de Más Vía y el conflicto, por ejemplo, que tiene Cruz Verde en esta situación. En el caso de Cruz Verde, para el afiliado era un uso de excedentes automático, pero este uso no era automático en términos en línea, sino que la ISAPRE mensualmente le cobraba la farmacia le cobraba mensualmente a la ISAPRE los montos acumulados. Por lo tanto, en el fondo no había un uso de los excedentes propiamente tal, sino que se hacía con cargo mensualmente y en la práctica eso lo que generó es que Cruz Verde se transformó hoy día en un acreedor que compite con otros acreedores por los recursos que están en el marco de la liquidación de la garantía y luego de la regularización judicial. Como vemos, pese a toda esta regulación que a veces puede ser un poco compleja, no tenemos una gran cantidad de reclamos para la cantidad de uso que existe. Tenemos prácticamente 300 reclamos al año, un poco menos, por lo que es el uso de excedentes a nivel de ISAPRE, incluyendo abiertas y cerradas, que básicamente la mayoría son abiertas, pero no tenemos una gran complejidad. A lo sumo, realmente hay situaciones en las cuales se cuestiona esa preferencia que las propias ISAPRE generan para el uso de excedentes en determinados convenios preferentes o para prestaciones que no siempre son estimadas como propias del ámbito de la salud. ¿Cuáles son las medidas que nosotros a partir de este proyecto hemos evaluado y que deberían implementarse en el próximo tiempo? Instruir a las ISAPRES por la vía administrativa que, al igual que en materia de excesos, disponga de una aplicación en línea que permita al afiliado, a través de una clave secreta, verificar la existencia y monto de los excedentes y regular o revisar la situación de los prestadores sin convenio. Aquí vemos un ejemplo. Mi ánimo no es hacerle publicidad a ninguna ISAPRE, pero esta es la página del señor fiscal. Que como ejemplo puede trasladar la prueba, entonces no es necesario, pero no es para justificar que agradecido, ¿no es cierto, fiscal? Pero es un ejemplo de que algunas ISAPRE ya tienen disponible efectivamente consultar en línea la disponibilidad de excedentes en sus cuentas corrientes. Eso es, presidente, a mí nos parece en resumen que es una idea interesante, pero efectivamente hay que ver la dificultad práctica y los costos de implementar una medida que, si la entiendo bien, se refiere casi a utilizar las cuentas excedentes como efectivamente como cuentas corrientes para pago con débito, y eso ya implica eventualmente costos administrativos adicionales que habrá que evaluar si se justifican o no, y quién asumiría esos costos adicionales también. Pero en principio compartimos el objetivo que tiene normal, que es facilitar el uso de estos recursos. Con una pequeña salvedad, presidente, que yo creo que es algo que esta comisión debería contemplar respecto de lo que es el uso de excedentes. Los excedentes se generan por esta diferencia de precio. Ahora, en la medida que avancemos hacia un sistema más solidario, en que el 7% de la cotización lo que busca es generar igualdad entre hombres y mujeres, jóvenes, adultos mayores, los excedentes deberían ser parte de la solidaridad. Y durante los últimos años recorrió un camino inverso vinculado más a una propietarización de parte del 7%.
Yo creo que eso es algo que hay que tener ojo, digamos, en términos de cuál es el efecto que tiene real respecto de un nuevo modelo de salud en que el 7% debería ser financiar colectivamente un sistema de salud muchísimo más solidario y social. Muy bien, muchas gracias, superintendente. Le damos la palabra a don Gonzalo Simón de la Asociación de ISAPRE y después abrimos el diálogo de inmediato en el tiempo que resta. Ya. Don Gonzalo, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación para poder comentar respecto de este proyecto de ley. Hemos entregado a la Secretaría una carta formal en la cual exponemos nuestros puntos tenemos un documento donde resumimos los puntos, no sé si cómo lo distribuimos. Hay copias para que lo puedan tener, sí. Nos parece muy interesante el proyecto de ley, nos parece que el siglo XX... ¿Perdón? La carta viene adjunto al informe y lo que tenemos es la copia del informe para que todos puedan disponer de ella, ¿sí? Muchas gracias. Acopia a todos los miembros en este minuto. Como decía, nos parece muy interesante avanzar en el uso de tecnología para facilitar los servicios que se otorgan a los beneficiarios. En este caso, el caso puntual de los excedentes. Para poder plantear nuestra posición, lo que hicimos fue ir viendo línea en línea en la propuesta que aparecía como proyecto de ley, de tal manera de ir comentando lo que cada una de esas líneas nos parece que tiene como consecuencia. El primer punto es respecto de que exista un sistema en línea. Nos parece totalmente adecuado, necesario, útil. Hoy día la mayoría de las personas tiene acceso a web y evidentemente que poder mirar el monto que tiene disponible continuamente es un gran aporte para la mayoría de las personas. Por lo tanto, nos parece muy adecuado que eso exista y que las ISAPRE así dispongan de ese servicio. Hoy día ya hay ISAPRES, como mencionaba el superintendente, que tienen disponible ese servicio, pero evidentemente al no ser por ley no necesariamente todas las ISAPRES lo tienen implementado. Después, segundo, lo que viene es la descripción que dio el superintendente en cuanto a los usos que se le puede dar a estos recursos que son propios de los cotizantes, son fondos de ellos para destinarnos a algún uso en salud. El primero es cubrir cotizaciones. El proyecto lo que establece es tratar de que sea a través de web que se pueda establecer el pago de cotizaciones. Lo que hay que tener presente es que cuando una persona cae en cesantía, quiere decir inmediatamente que cambia su calidad de trabajador y pasó de dependiente a independiente o a voluntario. La ley establece que la persona debería informar respecto de esa situación. Entonces, nos parece muy bien que la persona pueda pagar sus cotizaciones, pero además creo que es una oportunidad para aprovechar de que la persona, además, a través del mismo camino de la web, informe su cambio de situación. Pueda entregar el finiquito a través de la web, hoy día cualquiera puede hacerlo sacando fotos, e informar a la ISAPRE que cambió su situación y pagar la cotización. Nos parece que deberíamos tratar de ir un poco más allá que solamente el pago de la cotización, sino que además regularizar la situación que en ese momento tiene no totalmente regularizada. Segundo es el copago. Evidentemente que los fondos son de la persona y por lo tanto es la persona la que tiene que definir su uso y por lo tanto también nos parece muy apropiado que exista tal camino y como mencionaba el superintendente, hoy día su uso es muy importante. De hecho, el 95% de los recursos se utilizan en dos conceptos. Uno es el copago y el otro es prestaciones no cubiertas. Ahí se destina el 95% de los recursos. Lo que hay que tener presente es que para que funcione adecuadamente lo que tiene que haber es considerar las dos situaciones que se dan. De alguna manera lo mencionó el superintendente, pero nos parece importante tenerlo muy claro. Uno es cuando existe un convenio con el prestador. Si existe convenio con el prestador, quiere decir que o la persona concurrió primero a una ISAPRE y con eso adquirió un bono y con el bono va a atenderse. En el momento que adquirió el bono, puede usar hoy día inmediatamente los excedentes. El segundo camino, si que hay convenio, es usar la huella. Cuando usa la huella, también nos parece que lo lógico es que en ese momento use los excedentes la persona porque tiene toda la información para construirse el pago con la bonificación de la ISAPRE y el saldo con
los excedentes que la persona tenga. Y por lo tanto nos parece que el proyecto está claro en ese sentido. El segundo camino es cuando no hay convenio con la ISAPRE y por lo tanto la ISAPRE no tiene información respecto de ese prestador en particular. El funcionamiento en ese sentido a nosotros nos parece que es tal como es hoy día, en el sentido de que la persona concurre al prestador que ella haya seleccionado, que no tiene convenio, usa los servicios, paga en ese momento y después procede al reembolso. Y en el reembolso evidentemente que tiene que aplicar los excedentes. Hoy día la mayoría de las ISAPRE, y de nuevo eso se podría incorporar al proyecto de ley, deberían tener reembolso electrónico, con lo cual en cualquiera de los dos caminos podrían hacer uso a través de web del servicio para utilizar sus excedentes, ya sea por reembolso o por convenio. Lo importante a tener presente es que el pago, cuando se solicita el pago que sea en línea, que se usen los excedentes en línea, directamente con el prestador, de alguna manera se hace complejo el funcionamiento administrativo. Porque una cosa es que la persona lo pueda utilizar en el mismo momento, se atiende, funciona la huella, se genera inmediatamente una deuda hacia el prestador. La ISAPRE queda comprometido en ese mismo momento a pagar la totalidad a ese prestador en particular. Y eso se va a hacer en la oportunidad que el convenio tiene fijado con el prestador. Y en base a los documentos y todos los antecedentes que sean requeridos en el convenio de tal manera de cumplir cabalmente. Si se pide que sea en el mismo instante que se traspasen esos excedentes a los prestadores, lo que hace es complejizar el sistema administrativo tanto para el prestador como para la ISAPRE, en el sentido de que después lo que va a hacer, la obligación que va a quedar pendiente es cómo compatibilizo el pago de ambos montos. Van a quedar dos pagos para una misma atención que van a venir en fechas distintas sin entender muy bien el cálculo de cada uno. Por lo tanto, lo lógico que nos parece ahí es que lo que establece la ley en cuanto a que sea un pago en línea al prestador, eso más bien quede sometido a lo que el convenio tiene fijado con el prestador. Como decía anteriormente, el reembolso no establece ese pago porque se hace a través de otra vía. Eso tanto para el copago como las prestaciones no cubiertas, que es el caso de la farmacia que se refería el superintendente. Me parece que eso es muy importante porque en caso contrario el proyecto lo que hace es agregar complejidad. Prestaciones no cubiertas, ya lo indicamos. Cubrir cotizaciones adicionales voluntarias, nos parece absolutamente que se puede pagar a través de la web. Hoy día hay algunas ISAPRES que lo hacen, no todas lo hacen. Nos parece que efectivamente debería permitirse que el pago así fuera. Financiar un plan de salud cuando el afiliado reúna los requisitos para pensionarse. Aquí vuelve a darse la misma figura anterior, en el sentido de que si la persona ya perdió relación con su empleador, cambió su estatus de trabajador. Y por lo tanto eso debería también incorporarse en el sentido de que pueda ser requerida esa información a través de la web. Hoy día no está estipulado formalmente en la ley y por lo tanto la autorización no es muy clara en ese sentido. Que pueda hacerlo, que efectivamente haga su cambio de trabajador y que evidentemente pueda pagar la cotización a través de la web. Nos parece que ese sería el proceso completo que debería hacerse en esa situación. Pagar las cuotas de los préstamos de salud que se hubiese otorgado al afiliado. El pago de los préstamos es una situación más compleja porque ahí se abre el abanico de instituciones que participan, porque puede requerirse documentos que tengan que ver con los bancos, documentos que tengan que ver con los empleadores, aparte de los documentos propios del cotizante. Por lo tanto, establecer un funcionamiento en línea para el pago de ese préstamo en particular nos parece complicado. El movimiento es bastante menor, y sobre todo respecto del tema de los excedentes, y como decíamos antes, el establecer un mecanismo a través de web que evidentemente se puede establecer, pero que significa hacer un procedimiento muy complejo en el cual la persona tiene que ir informando
a qué banco se tiene que concurrir, otorgar a través de la misma web un permiso que el banco tiene que aceptarlo o el empleador tiene que aceptarlo, etcétera. Nos parece que esa parte del beneficio, para el movimiento que esa parte del beneficio tiene, no coincide. Creo que eso es todo lo importante. El detalle está bien planteado en la carta. Sí nos parece que ojalá, si estamos abriendo la posibilidad de que servicios se puedan otorgar a través de la web, se pudiera abrir a otras cosas que se pudieran hacer a través de la web. Como decía antes, hoy día la mayoría de las personas tienen acceso incluso a través de sus teléfonos celulares a páginas web. Por lo tanto, ¿por qué no pensar en ser un poco más ambicioso y plantear cambios contractuales, como por ejemplo el cambio del domicilio de la persona, que lo pueda informar a través de la página, el cambio de empleador, que lo pueda informar a través de la página también, el entregar la renta para el cálculo de la licencia médica, que hoy día se tiene que solicitar porque cada vez va cambiando la renta, por lo tanto, al cambiar la renta hay que actualizar el valor para que la licencia médica se calcule correctamente y, por lo tanto, pedir esa información también a través de y que sea válida, digamos, esa información. La declaración de accidentes, que lo puede hacer a través de la página web, en el sentido que puede que sea un accidente que tenga que ver con la ISAPRE o puede que sea un accidente que tenga que ver con una mutual, que pueda informar a través de la página qué fue lo que sucedió. El uso de la web o incluso del teléfono para validar licencias médicas, poder conversar con la persona y que sea válido como informe lo conversado por teléfono con la persona. Usted estaba presente, no estaba presente, cuál es su problema, etcétera. Puede agilizar mucho el trámite de esa situación. Y lo mismo con los programas médicos, poder chequear una vez que se reciben programas médicos a través de contactos de la web para plantearle las dudas que pueda tener la ISAPRE respecto del programa que está recibiendo. Los programas en general, muchos de ellos son posteriores a la atención, por lo tanto es más bien un chequeo de que esté de acuerdo el paciente con que lo que se está cobrando es lo que debería cobrarse. Por lo tanto, es interesante poder tener ese diálogo fácil a través de la página web o incluso del teléfono. Por lo tanto, a nosotros nos parece bien el proyecto, nos parece que tenemos que tener cuidado en eso, de que la relación de pagos y de establecer las condiciones entre el asegurador y el prestador es una cosa que no tiene que ver con el uso de los excedentes tienen que ver con que la persona pueda usarlos en el momento que ella lo está estableciendo, y que con esas consideraciones el proyecto es un avance que facilita el servicio y el uso de las personas de recursos que son propios. Muy bien, muchas gracias, don Gonzalo Simón. Se ofrece la palabra, está inscrito el diputado Torres Rosas hasta el momento. Diputado Torres. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los invitados, particularmente al superintendente, que entiendo continúa en el cargo hasta el viernes y de ahí sale en libertad vigilada, por algunos meses vigilada. No, dos cosas. Mire, decir lo siguiente. Este es un proyecto de ley que lo que hace no modifica, digamos, de manera sustantiva la actual ley de ISAPRE. Lo que hace en definitiva es, a partir de lo que establece el decreto con fuerza de ley del año 2005, facilita, digamos, el acceso de las personas a información y al manejo de sus excedentes en virtud de lo que ya dice dicho decreto con fuerza de ley. Por lo tanto, desde el punto de vista de la legislación o del sistema de seguro no innova. Sí innova respecto de la posibilidad de mejorar, insisto, el acceso de los afiliados a dichos recursos. Entonces, mi pregunta sobre esta materia, al menos, son dos. ¿Cuántos afiliados se verían, digamos, afectos de excedentes y de poder ser beneficiarios de esta ley? ¿Ya? Y lo segundo, el tipo de afiliado. No sé si me logro explicar. Tiendo a pensar de que no es un porcentaje muy alto, puedo estar equivocado, por lo tanto es muy bueno que nos puedan responder eso, y además tiendo a pensar que son
afiliados de sueldos o de ingresos altos y de planes sin carga o, digamos, que son planes, digamos, más baratos. Esa es mi impresión. Entonces sería bueno poder tener ese dato a la vista. Y lo segundo, respecto de lo que plantea el señor superintendente, obviamente el decreto con fuerza ley número 1 del año 2005 abre, digamos, un tema a discutir respecto de la propiedad de los recursos o de los fondos que se utilizan en materia de salud. Sabemos que aquellas personas que cotizan en FONASA entran, digamos, sus recursos a un fondo que tiene características de solidaridad, etcétera, etcétera. En cambio, este otro tiene una línea de capitalización individual, pero cuya propiedad es bastante restringida respecto del uso de las personas. Y uno entra en la discusión de es o no propiedad real del afiliado. De hecho, para no salirse de la ley, que la ley establece 7% obligatorio en cotización de salud, el excedente solo se puede usar en materia sanitaria. ¿Ya? Entonces, claro, es del afiliado, pero solo puede ser utilizado en ese sentido. Y la pregunta, en definitiva, va a que pueda profundizar el señor superintendente respecto a la apreciación que hay en el punto de vista de la discusión en esta materia, porque si uno quisiera avanzar hacia un sistema distinto, una modificación más profunda de la seguridad social o de los seguros en materia de salud, por ejemplo, hacia un plan, digamos, único, que eso ha sido materia de discusión en esta comisión muchas veces, que incluya incluso FONASA y SAPRI, se establezca un solo plan con el 7%, entonces una de las discusiones que se genera de quienes son detractores de dicha idea es que terminaría siendo una medida expropiatoria respecto de recursos de los afiliados. Entonces, algo usted deslizó, señor superintendente, me gustaría que pudiera precisar. Esto es una cosa adicional a lo que está convocado hoy día. Yo sé que la primera pregunta que hice tiene relación con el proyecto, lo segundo, solo porque usted deslizó algo que me parece interesante respecto a la discusión que se viene. Gracias. Gracias. Diputado Rosas. Solo para abreviar, porque en gran medida mi colega ya preguntó lo que quería, es respecto del reembolso de medicamentos con cargo a estos costos. ¿Es posible eso o es el origen de eso escapa de este proyecto? Reembolso de medicamentos comprados en las farmacias, digo. Gracias. Y yo quisiera preguntarle también a ambos expositores, ¿cuáles son los montos estimativos de las comisiones que se cobran? Para tener una idea más clara cómo en la práctica se traduce esto para los afiliados. Y entendiendo que ustedes, me da la impresión de que hay una sintonía de ver con buenos ojos este proyecto de ley, tanto la superintendencia, que lo dijo explícitamente, y también de algún modo la asociación de ISAPRE. ¿Qué lección queda de la crisis de Más Vida respecto de este punto? ¿De qué manera se busca evitar que suceda algo similar a lo que sucedió con esos afiliados en el momento que estuvieron en mayor crisis? Si ustedes pudieran aludir también a ese punto. Bien, se le ofrece la palabra entonces, superintendente y presidente de la ISAPRE. Gracias, presidente. Bueno, en la tabla, no sé si alcanzan a ver bien, el número de afiliados está en la última columna, que generan cuentas de excedente. Prácticamente 1 millón de personas tienen cuentas de excedente. 1 millón. Sobre un total de la cantidad de afiliados, estamos hablando de 1.900.000. 1.800.000 personas. Sí, se da una curiosidad porque por un lado se generan excedentes y por otro lado el porcentaje de beneficiarios que tienen cotizaciones adicionales a su 7% también es muy importante. Pero estamos hablando de esas cifras, obviamente que aquellas ISAPRES que son más grandes tienen más beneficiarios. Sí, esto es mes de marzo. Solo el mes de marzo, ¿sí? Acumulado el mes de marzo. Acumulado el mes de marzo. Que hoy día, que a marzo tienen esas cuentas abiertas en el fondo. Y en la columna que dice comisiones, eso es lo que el sistema cobra por la mantención de estas cuentas. Estamos hablando de, esto es en miles, así que estamos hablando de 122 millones de pesos. En el mes de marzo.
A marzo, al mes de marzo. ¿Ah? Es ahí, como lo mencioné, es la Superintendencia de Salud la que fija el monto máximo que pueden cobrar por estas comisiones. Como les mencionaba, hace 20 años esta comisión alcanzaba un 18%, hoy día ha ido bajando desde el 2014 hasta ahora, la hemos rebajado y está en 0,349%. ¿Es el 18% respecto de qué conferencia? La comisión mensual, en el fondo. Del saldo mantenido en caja. Del saldo mantenido en caja, en el fondo. En la cuenta corriente igual. Le puedo dar la palabra al jefe de estudios que hace estos cálculos. Por favor, presidente, para que lo precise. David de Brot Sánchez. La comisión se fija semestral, por lo tanto es respecto del se carga semestralmente y es respecto del saldo que tienen las cuentas, ¿sí? El total de las cuentas. Acumulado, claro. Si se va a la lámina anterior, sí, el ajuste de interés. En la lámina de la... Por ejemplo, las comisiones que se devengaron, digamos, en el primer trimestre de este año son 122 millones de pesos. Y eso es un porcentaje respecto del saldo que había a ese periodo, que era el saldo contable, es 71.000 millones de pesos, que es la columna, la antepenúltima. Que eso es excedente más reajuste integral. Claro. 122 millones respecto de 71.000 millones. No, son 122 millones. La comisión máxima está fijada hoy día por la superintendencia en 0,3 y 0,349 semestral, ¿sí? Respecto del saldo total que son los 71.000 millones, ¿sí? Y todas las ISAPRES cobran el máximo. No hay, excepto hay una ISAPRE cerrada que no cobra comisión, ¿sí? Pero todas las demás fijan su propia comisión en el tope que es el que fija la superintendencia. Sí, ya. Respecto a la pregunta más conceptual de en la práctica si los recursos del 7% son parte de son propiedad de los afiliados o no, hay una discusión que ha sido largamente planteada, a mi juicio también razonablemente superada en términos desde el momento en que existe un fondo de compensación de riesgos, ya aunque sea pequeño, lo que hace es ratificar la idea de que el 7% de cotización es en algún sentido, tiene una naturaleza paratributaria de alguna manera. Son recursos, en el fondo, son cargas permitidas por la Constitución, establecidas en la ley, que son para el financiamiento de un sistema de salud. En ese sentido, la regulación desde la ley sobre los excedentes implica una suerte de retroceso conceptual en términos de propietarizar e individualizar para las personas esto. Pero eso se justificaba en el marco de que antes de esa definición legal, esos excedentes iban para el administrador, digamos, del seguro, digamos. Entonces, efectivamente, se hizo una manera de corregir esa suerte de anomalía, pero que implicó este retroceso conceptual, si se quiere. Y evidentemente, en un escenario distinto, con un plan de salud, si se quiere, o lo que se defina en su momento, se plantea, obviamente, se va a plantear esta discusión, no solamente respecto a los excedentes, sino que respecto de la naturaleza jurídica o constitucional del 7%. Yo soy de los que cree que no hay propiedad sobre ese 7% y que es la ley la que ha definido que tiene que tener un destino. Y en ese sentido, en un modelo más solidario o de seguro social, como la ha planteado el Gobierno, que es parte de las reflexiones político-técnicas en las cuales me parece que hay cierto consenso desde hace varios años, bastante transversal. Obviamente que la solidaridad
si bien una forma de describirla es entre hombres y mujeres, jóvenes, adultos mayores, sanos y enfermos, en estricto rigor la solidaridad se da básicamente en la medida en que uno aporta más de lo que gasta. Y eso, en esa situación podemos estar todos. Pueden estar un adulto mayor sano, puede estar una mujer que no se embaraza, puede estar efectivamente también un hombre sano. En el fondo, y el sistema se hace solidario cuando no solamente se genera eso, sino que además cuando el precio por pertenecer al sistema es parejo para todos. Y ahí es que se genera esa solidaridad intrasistema. Yo soy de los que sostiene también que no es suficiente hacer solidaridad solo dentro del sistema ISAPRE y también deberíamos buscar mecanismos para que todo el sistema de salud tuviera al menos algunos vasos comunicantes que permitieran efectivamente al menos financiar bienes públicos, sino en un futuro, ojalá no tan lejano, generar efectivamente una solidaridad total del sistema. Pero eso ya es parte de una discusión que tendrá que darse en su momento. Respecto de la pregunta que hizo el diputado sobre los medicamentos, bueno, justamente hoy día la existencia de convenios preferentes, si se quiere, para el uso de los excedentes no excluye el uso de esos excedentes en otra cadena de farmacias con la cual no haya convenio. Lo que ocurre es que administrativamente se hace más engorroso para la persona porque paga con su dinero y con esa boleta puede pedir el reembolso con cargo a excedentes. Y obviamente que lo que plantea el proyecto indirectamente es que esa persona puede ocupar esos excedentes libremente en cualquier lado, incluyendo otras cadenas de farmacia, con las complejidades propias y eventualmente renunciando a los eventuales beneficios que le podría generar un convenio preferente con una determinada farmacia. Pero bueno, ahí hay harto todavía paño que cortar en términos de transparencia y efectivamente los precios que se obtienen a través del uso de excedentes en medicamentos, por ejemplo, son más convenientes que los de la farmacia del frente. Si no lo fueran, hoy día la persona puede efectivamente ir a la farmacia del frente, comprar y pedir reembolso con cargo a los excedentes. Y por último, respecto de Lecciones Más Días, sin duda hay hartos aspectos que se pueden tomar, como por ejemplo para fortalecer lo que son las garantías para que efectivamente haya mayor solvencia en el sistema para enfrentar situaciones de crisis. De hecho, la Superintendencia emitió en su momento una circular justamente para limpiar de alguna manera lo que son los activos que muchas veces son activos contables, pero que en la práctica, en caso de crisis, no sirven para hacer frente al pago de los acreedores. Y probablemente también a futuro hay desafíos no solamente para limpiar los activos, sino que también para limpiar los pasivos, en términos de reconocer de manera más adecuada el pasivo o fortalecer las garantías. Eventualmente, nosotros lo planteamos en un momento ante la comisión investigadora, también incorporar o calcular cuál sería el gasto de liquidación, por ejemplo, de una garantía, y eso incorporarlo dentro de lo que las ISAPRES deberían garantizar, porque hoy día parte de esos gastos de liquidación lo está asumiendo la propia Superintendencia de Salud. O sea, nosotros contratamos personal, tuvimos que asumir toda una operación logística para ese proceso que está en marcha hoy día. Muy bien. Eso. Voy a aprovechar el cuadro que presenta la Superintendencia solamente para mostrar algunos números que me parece que aclaran muy bien la pregunta respecto de las comisiones. La primera columna, el monto de abajo, 66.000 millones, son lo que las personas traían de periodos anteriores. En el trimestre se generaron 34.000, con lo cual son 100.000 millones. Con lo cual se generaron 100.000 millones de excedentes. El hecho de que existe una cuenta corriente, que alguna persona se le haya generado una cuenta corriente de excedente, no quiere decir que todos los periodos esté generando un excedente. Esto puede venir de acumulado y puede venir de un año atrás. Hay personas conscientes de estas cifras y que lo que hacen es que lo acumulan para hospitalización o casos complejos. Hay otras personas que lo usan rutinariamente. Hay otras que no lo conocen y que es importante ayudarlo lo más posible que lo conozcan. Son 100.000 millones, entonces, la cantidad de fondos que son de las personas. En el periodo se generaron intereses y reajustes, que es trabajo que tuvo que hacer en parte de la ISAPRE por colocar esos fondos por 562 millones. Eso es lo que generó esos fondos. Y de eso, las comisiones fueron 122, o sea, fue un cuarto de lo que se generó a través de intereses y reajustes. No es
es un pedazo de aquello que va rentando del capital, no es una parte del capital si uno lo mira de esa forma como está presentado en ese cuadro en particular. Pues si fuera lo que renta el capital, la verdad es que es muy mínimo porque es un 0,3% del total. Entonces, la comisión, la verdad. Ahora, la diferencia entre comisión y precio, que es la alternativa, ¿no es cierto?, es que, no obstante son muchos, porque son como el 60% de los cotizantes, no son todos. Cuando se lleva a precio, se fuerza a todos a pagarlo. Cuando se mantiene en comisión, se paga el servicio solo por aquellos que están haciendo uso de ese servicio. Esa es la diferencia entre tener comisión y no tener comisión. En uno lo pagan todos, en este lo pagan solo aquellos que generan excedente. ¿Ahí estaríamos? Muy bien. Muchísimas gracias a ambos. Y le sugiero a la comisión, si les parece, que también lo dejemos en tabla para el próximo lunes, para la votación en general y en particular, y con el mismo plazo de indicaciones, aquellos que estimen para hacer alguna enmienda sobre este proyecto que veo yo que recoge un consenso bastante amplio en general. ¿Habría acuerdo? Muy bien. Y por haberse cumplido el propósito, se levanta la sesión. Muy amable.